Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y abrazo eso. Disfruto ese cambio. No le temo. Esa es la parte que me emociona. La idea de poder traer un verdadero cambio. Estas palabras, que alguna vez resonaron con esperanza y renovación, hoy cobran un significado mucho más oscuro y profundo. Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial. Lo que estamos a punto de revelarles parece sacado de una novela de misterio, pero es una realidad que está sacudiendo los cimientos de la monarquía británica en este preciso instante. Algo sin precedentes, algo enorme, se ha desarrollado en el más absoluto y cauteloso silencio dentro de los muros del Palacio de Buckingham. El rey Carlos III, el heredero que más tiempo ha esperado en la historia británica para llevar el peso de la corona, ha transferido el control operativo total de la monarquía a su hijo, el príncipe Guillermo. No hubo desfiles, no hubo fanfarrias, ni cámaras, ni declaraciones públicas de júbilo. Solo el sonido de las plumas, firmando documentos, y un cambio de poder monumental, deliberadamente invisible para el mundo exterior. Y en el mismo centro de este terremoto silencioso se encuentra un solo nombre: Camila, que pudo empujar a un rey, un hombre que sacrificó toda su vida por el deber y la corona, a entregar el mando antes de su tiempo. ¿Qué fue lo que supuestamente hizo Camila? Algo tan destructivo, que obligó a Carlos a activar un documento de emergencia que la mayoría de los miembros del palacio ni siquiera sabían que existía. Las respuestas a estas preguntas cambiarán todo lo que creíamos saber sobre la familia real. Hace apenas unos momentos, la historia pareció detenerse. Las pesadas cortinas de terciopelo de Clarence House se movieron suavemente cuando el rey Carlos salió a enfrentar la luz cegadora de los flashes. Su rostro reflejaba el cansancio de 1000 años de historia. Su voz, inusualmente frágil, temblaba al dirigirse a la nación y al mundo entero. Y entonces llegaron las palabras que nadie esperaba. Esas palabras que congelan el tiempo y resuenan a través de las generaciones. Su Majestad, la reina consorte Camila, perderá su título real con efecto inmediato, a la espera de una investigación exhaustiva. Un suspiro ahogado recorrió la sala de prensa, como el viento frío que barre las hojas secas en otoño. La habitación entera pareció temblar bajo el inmenso peso de esa declaración. Nunca en la historia moderna, un monarca reinante había cortado un vínculo tan profundo de manera pública, no con tanta finalidad, no con tanto dolor visible. A su lado, la corona de la reina María descansaba sobre su pedestal, una reliquia ornamentada que brillaba con el fuego helado de diamantes raros. Lo que antes era un orgulloso símbolo de unión, ahora se erguía como un testigo mudo de la división familiar. Su brillo contrastaba dolorosamente con la tensión asfixiante del salón. Los asistentes contenían la respiración. Alguien murmuró en voz baja: «Se acabó». Afuera, los reporteros se empujaban gritando preguntas, pero sus voces se perdían bajo el solemne y triste sonido de las campanas de las iglesias, haciendo eco en los cielos grises de Londres. Adentro, un hogar real se estaba desmoronando. La pregunta que quemaba en el aire era simple, pero cortante. ¿Por qué? Según los susurros de fuentes internas del Palacio de Buckingham, el detonante de esta tragedia no fueron los chismes de pasillo. Fue algo tangible, innegable y profundamente doloroso. Un broche de zafiro. Pero no cualquier broche, sino uno que perteneció a la difunta princesa Diana. Esta invaluable joya apareció de la nada en una exclusiva subasta en Ginebra, enviando ondas de choque a través de los círculos más íntimos de la realeza. ¿Cómo llegó hasta allí? Ese fue el gran misterio, hasta que los investigadores siguieron el rastro de la joya, un camino que los llevó directamente a las puertas de Raymil House, la residencia privada de Camila en Wiltshire. En cuestión de horas, un intermediario secreto fue identificado.
Una figura que ahora, según los informes, se encuentra bajo un intenso y riguroso interrogatorio por parte de los investigadores del palacio. Fue la princesa Ana, con su instinto siempre afilado y protector, quien dio la primera voz de alarma. El príncipe Guillermo, impulsado por una lealtad feroz y un deseo inquebrantable de proteger la memoria de su madre, exigió respuestas inmediatas. Por su parte, Catalina, Kate, siempre tranquila, digna, pero firme como una roca, instó a su suegro a actuar con rapidez para salvar la integridad de la corona. ¿Qué significa esto para el Reino Unido? Las leyes de emergencia activadas significan que, si el rey Carlos llega a enfrentar problemas de salud o cualquier otra crisis, la corona seguirá funcionando sin problemas, sin necesidad de que él abdique al trono. Esta estructura legal asegura que el monarca siga siendo el corazón simbólico y constitucional de la nación, incluso si otros, como Guillermo, le ayudan a llevar la pesada carga del trabajo diario. Es un escudo de protección silencioso, pero increíblemente poderoso. Uno que ha existido durante décadas y que ya se usó antes, incluso durante los últimos años de vida de la reina Isabel. Por lo tanto, cuando la gente escucha rumores de abdicación y se pregunta qué pasaría si el rey enferma, la verdad pura y simple es que la monarquía ya tiene un plan maestro. Un plan que no requiere que él renuncie. Su papel como soberano queda intacto, mientras su familia de mayor confianza se asegura de que la maquinaria del país no se detenga. Es uno de los pilares más estables de la Constitución no escrita de Gran Bretaña, diseñado para evitar el caos. Sin embargo, sin importar cuán fuerte sea este escudo institucional, los rumores siempre vuelven como la marea, y muchos de ellos se aferran a un solo detalle: la edad del rey. A sus 76 años, el propio Carlos ha bromeado diciendo que las piezas del cuerpo ya no funcionan tan bien cuando pasas de los 70. Aunque fue un comentario hecho con el corazón ligero y sentido del humor, le dio a la prensa otra excusa para especular sobre su futuro, viéndolo como una señal de que pronto podría retirarse a descansar. Pero aquellos que conocen al hombre detrás de la corona afirman que la realidad es exactamente la opuesta. Los expertos en la realeza señalan que la energía y la dedicación del rey Carlos se han mantenido inquebrantables. A pesar del paso de los años, sigue recorriendo el país, asistiendo a compromisos, liderando reuniones y representando a Gran Bretaña en el escenario mundial. Para él, estas tareas no son una carga que deba soportar, sino un privilegio sagrado. Su rutina diaria está llena de deberes que agotarían a personas con la mitad de su edad, pero él ve cada día como una nueva oportunidad para servir a su pueblo. Sus comentarios sobre su salud no fueron una bandera blanca de rendición, sino la simple honestidad de un hombre que reconoce el paso del tiempo, pero que se niega a detener su marcha. Aquellas sinceras palabras del rey Carlos sobre sus achaques de salud nos mostraron algo profundamente conmovedor. Debajo de todo el oro, el armiño y la pompa, el rey es simplemente un hombre. Un ser humano de carne y hueso, muy consciente de que ha llegado al otoño de su vida, pero que sigue dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor por su país. Por supuesto, no todos en los pasillos del poder opinan lo mismo. Algunos expertos de la realeza, como el autor Phil Dampier, han puesto sobre la mesa una carta oscura que nadie quiere mirar: la abdicación. Sin embargo, el propio Dampier es claro y tajante. Esto no es un capricho. Una abdicación solo se plantearía como el último, desesperado y más doloroso recurso en caso de un deterioro físico extremo. No es un plan en la agenda. Es un botón de pánico que solo se presionaría si fuera absolutamente inevitable. Para entender la magnitud de esto, tenemos que mirar más allá del mar. En países vecinos como Dinamarca o los Países Bajos, que un rey se jubile
y ceda el trono a su hijo, es motivo de fiesta. Es algo moderno, una transición natural. Pero en Gran Bretaña, la historia se escribe con una tinta mucho más pesada. Aquí, la corona no se ve como un trabajo del que uno se retira a los 65 años. Se ve a través de una lente moral. Es un vínculo sagrado entre el monarca, su pueblo y Dios. Renunciar no es una opción. Es visto como una ruptura antinatural del orden divino. Por eso el fantasma del rey Eduardo VIII todavía hace eco en los fríos pasillos de palacio. Cuando él abdicó por amor, casi destruye la monarquía. Desde aquel día, cada rey y reina ha entendido que bajarse del trono no es una cuestión de comodidad personal, es romper una promesa sagrada. El rey Carlos creció bajo la sombra de esa promesa. Durante décadas vio a su madre, la reina Isabel II, cargar con esa cruz con una sonrisa estoica y una dedicación de hierro. Incluso en sus días más oscuros, de más dolor o viudez, ella jamás miró hacia la puerta de salida. Esa madre le enseñó, con el ejemplo de toda una vida, que el verdadero servicio no se mide por las horas de descanso, sino por la resistencia de tu espíritu. Pero aquí está la parte más fascinante de esta historia. Retrocedamos a mayo de 2023, el día de su coronación. El mundo entero observó a un hombre que, claramente, no estaba preparando las maletas para irse a ningún lado. Cada paso que dio, cada mirada firme y cada pesada joya antigua que se le colocó, reflejaban a un hombre aceptando su destino final. No fue un simple desfile bonito. Fue la firma pública de un contrato de por vida. Frente al altar, Carlos no pronunció palabras vacías leídas de un papel viejo. Juró ante Dios gobernar a su pueblo y proteger su fe. Esos juramentos son las verdaderas cadenas voluntarias del deber. En ese instante, aceptó la misma carga abrumadora que guió a su madre durante 70 años. Es un pacto que no se puede acortar ni ajustar, porque uno se sienta cansado. Antes de que le pusieran la corona en la cabeza, Carlos ofreció una oración privada, pidiendo a Dios la gracia para encontrar, en tu servicio, la verdadera libertad. Fue un momento íntimo y desgarrador que nos mostró qué tipo de líder quería ser. Uno que no usa el poder para servirse a sí mismo, sino que es un humilde servidor de su gente. Para la familia real británica, el deber es un llamado para toda la vida. Por eso, aquellos críticos que se sentaron a esperar que el rey Carlos diera pistas sobre una pronta jubilación, se encontraron de frente con un muro de silencio. Sus acciones hablaron mucho más fuerte que los chismes de los periódicos. A pesar del murmullo constante sobre un supuesto plan de retiro a 10 años, Carlos no frenó el paso. Siguió cruzando el mundo, recibiendo a presidentes, estrechando manos en las calles y desgastando su cuerpo por el bien de la corona. Y entonces, durante la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, lanzó la frase que silenció todas las dudas de un solo golpe. Les aseguro hoy que, por los años que Dios me conceda, me uniré a ustedes y a los pueblos de la Commonwealth en cada paso de este viaje. No fue un discurso escrito al azar. Fue un golpe en la mesa. Con esas simples y místicas palabras, por los años que Dios me conceda, el rey dejó muy claro que no hay línea de meta. No hay jubilación a la vista. Su reinado, al igual que el de su madre, durará hasta su último aliento, guiado no por un calendario terrenal, sino por la fe, el sacrificio y el deber absoluto. Fe y deber. Esas son las dos únicas cosas que siempre han definido a la corona británica. Y cuando se les preguntó a las personas más cercanas a la Casa Real sobre todos estos rumores de renuncia, no dudaron en descartarlos de inmediato. Grant Harold, un hombre que durante años caminó por esos pasillos, sirviendo como mayordomo personal del rey Carlos, fue uno de los primeros en alzar la voz. Lo dijo con una claridad aplastante. La abdicación simplemente no corre por las venas del rey. Según él,
El sentido del deber de Carlos es demasiado profundo, casi tallado en piedra. Harold explicó que la visión de la vida del rey es un espejo exacto de la de su difunta madre. Una promesa inquebrantable de servir hasta exhalar el último suspiro. Esta afirmación puede sonar poética o simbólica para nosotros, pero dentro del hermético mundo real, es una verdad absoluta y seria. El trabajo del rey nunca se detiene, sin importar cuántas canas tenga en la cabeza. Renunciar jamás se ve como una salida, a menos que una crisis apocalíptica lo obligue. Pero la monarquía es vieja y astuta. Ya se ha preparado para los golpes duros de la vida, de una forma mucho más inteligente. Tienen una red de seguridad que hace que abdicar sea innecesario, incluso si la vejez o la enfermedad tocan a la puerta. La Constitución británica cuenta con una figura legal llamada consejeros de Estado. Este sistema permite que ciertos miembros de la alta realeza tomen el timón y actúen en nombre del monarca, cuando él no puede cumplir con sus deberes temporalmente. En este preciso instante, esos consejeros son la reina Camila, el príncipe Guillermo, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Ellos pueden firmar documentos pesados, manejar asuntos de Estado y dar la cara por la corona en eventos oficiales. Es un mecanismo perfecto, diseñado para que la maquinaria del país siga funcionando sin forzar a un rey a entregar su trono. Protege la corona. Se dice que alguien le susurró en voz baja al rey, en la intimidad de su despacho, sin importar el costo. Y cuando llegó el fatídico momento, las manos del rey Carlos temblaban mientras firmaba el decreto de emergencia. La pluma parecía pesar 1 tonelada. Su tinta oscura no solo manchaba el papel, sino que cargaba con el peso asfixiante de siglos de tradición, de deber sagrado, y ahora de un corazón roto. Su voz, aunque contenida y casi un susurro, llevaba el eco de una determinación antigua y feroz. La corona debe mantenerse pura. Y con esa simple firma, lo impensable se hizo realidad. Hoy, la monarquía británica se encuentra parada en una encrucijada muy frágil. Sigue siendo deslumbrante por fuera, pero está profundamente fracturada por dentro. Es una institución venerable, pero ahora oscurecida por las sombras de un escándalo monumental. Lo que alguna vez fue un palacio construido sobre cimientos de lealtad y legado, ahora está atrapado en un laberinto de moralidad y leyes. ¿Cómo puede una familia, unida por siglos de herencia, enfrentarse a la dolorosa posibilidad de la traición dentro de sus propios muros de piedra? Fuera de las enormes rejas del palacio, el mundo entero mira. Estamos fascinados, atónitos, y quizás hasta sentimos un poco de compasión. Pero adentro, esos largos pasillos que alguna vez resonaron con los pasos firmes y predecibles de la tradición, ahora están ahogados en un silencio incómodo y aterrador. Los empleados de confianza apenas se atreven a susurrar. Los asesores más importantes se encierran bajo llave. El aire mismo se siente denso, espeso, cargado de secretos que están a punto de explotar. ¿Podría ser este el momento exacto que redefina el linaje real para siempre? ¿Podría una sola joya, perdida, robada o vendida en secreto, deshacer el delicado hilo de la historia real? ¿O es esto solo la punta del iceberg? Tal vez sea la historia de una confianza destrozada, de un amor puesto a prueba hasta el límite. La historia de cómo los errores del pasado regresan para atormentarlos, repitiéndose como una dolorosa simetría. Para entender este momento, esta grieta profunda en la corona, tenemos que mirar hacia atrás. Detrás de este dramático anuncio, hay mucho más que un simple escándalo de tabloides. Es un cuento oscuro sobre herencias, sobre rivalidades amargas, sobre un duelo mal curado y sobre la culpa enterrada bajo el lujo de la monarquía. Es la historia de cómo un simple broche de zafiro, que alguna vez fue un regalo de amor para Diana,
se convirtió en la chispa que encendió la hoguera más grande de nuestro tiempo. Así que, mientras las campanas de la iglesia siguen llorando en el horizonte y las puertas de hierro del palacio siguen cerradas a cal y canto, una única verdad sale a la luz. Esto no es solo otro escándalo real pasajero. Es la primera página de un nuevo capítulo en una historia centenaria, donde la lealtad, el amor y el peso del legado chocan violentamente bajo la fría sombra de la corona. Pero las preguntas siguen quemando. ¿Fue Camila acorralada y confrontada sobre este hallazgo antes de que el rey saliera a dar su mensaje? ¿Cómo reaccionó al verse descubierta? ¿Se atrevió a negarlo? Para encontrar respuestas, volvamos unos días atrás, a la noche del 8 de noviembre. El ambiente dentro del majestuoso Royal Albert Hall de Londres se sentía casi sagrado. Suaves rayos de luz roja y dorada iluminaban la sala para el solemne festival del recuerdo, arrojando sombras cálidas sobre la familia real. Allí estaba Camila, de pie, estoica junto al rey Carlos. Su mano descansaba suavemente sobre el brazo de su esposo, queriendo proyectar la imagen de una compañera leal y protectora. Sonrió durante los himnos, bajó la cabeza con respeto en las oraciones y se mantuvo con esa misma confianza tranquila de siempre. Para los flashes de las cámaras, era una pintura perfecta de unidad, firme, elegante y en paz. Pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca para leer los ojos del rey, notaron algo infinitamente más revelador. El rostro de Carlos no reflejaba el calor humano de esa noche. No había furia en sus ojos, ni tampoco amor. Había una distancia gélida. Era la mirada de un hombre que se estaba alejando física y mentalmente de una dolorosa verdad que ya no podía seguir barriendo bajo la alfombra. Y esta noche, esa distancia dejó de ser un secreto a voces. Se convirtió en un golpe en la mesa, en acción real pura y dura. Detrás de los altos muros de palacio, padre e hijo, el rey Carlos y el príncipe Guillermo, finalmente hablaron con una sola y contundente voz. Para el público y la prensa, la excusa oficial fue pintada como algo aburrido y de rutina. Un simple ajuste administrativo en los deberes reales. Pero aquellos confidentes que murmuran detrás de las puertas cerradas de roble usaron una palabra mucho más oscura y pesada. Definitivo. Afuera, la lluvia helada se colaba a través de la espesa niebla de noviembre, empapando a los periodistas que hacían guardia frente al palacio de Buckingham, sintiendo en sus huesos que estaban presenciando un giro histórico. Adentro, las habitaciones privadas de la reina Camila permanecían iluminadas, como un faro solitario, mucho tiempo después de que el resto del gigantesco palacio se hubiera hundido en la más absoluta oscuridad. Ella no había emitido ningún comunicado oficial, y tal vez ni siquiera lo necesitaba. En el despiadado mundo de la realeza, a veces la respuesta más ensordecedora y poderosa es la que viene envuelta en un silencio sepulcral. Un silencio pesado que expone todo aquello que nadie se atreve a decir en voz alta. La cruda verdad es que la decisión final ya se había tomado mucho antes de que se redactara una sola palabra en el papel. Esa misma noche, el rey Carlos mantuvo una reunión privada con el príncipe Guillermo a puerta cerrada. Según un ayudante cercano a Palacio, la conversación duró apenas 20 minutos, pero pesó como una eternidad. Terminó con una declaración del rey, tranquila pero inquebrantable. Esto debe venir de ambos, no como padre e hijo, sino como la corona y su heredero. En cuestión de horas, se sentaron las bases para un anuncio conjunto. En su primera versión pública, la estrategia era la cautela. No se retirarían títulos de golpe. No se acusaría a Camila de ningún falta directamente. Una acción tan violenta de buenas a primeras podría desestabilizar a una monarquía que ya sangraba por las preocupaciones de salud, el escrutinio público y los constantes susurros de escándalo. En su lugar,
El comunicado tomó una forma diferente. Un lenguaje pulido, suave en la superficie, pero afilado como un cuchillo en su significado. Hablaba de integridad, de transparencia y de una renovada dedicación al servicio. Pero puertas adentro, la realidad ardía. ¿Cómo se enteró el príncipe Guillermo del robo? ¿Cuál fue esa evidencia maldita que acorraló a Camila y provocó el colapso de todo su mundo? Para entender la caída, debemos adentrarnos en los oscuros detalles de la confrontación. Días antes, en la fría noche del 11 de octubre, el palacio había lanzado aquel comunicado calculadamente inofensivo. Su Majestad la Reina Consorte colaborará con una investigación interna sobre la procedencia de ciertas reliquias reales. Sonaba tranquilo, educado, pero debajo de esas palabras medidas con gotero, se estaba gestando la tormenta del siglo. En Clarence House, la calma habitual dio paso al juicio. La famosa sala de Arce, conocida por su brillante mesa de caoba y sus retratos dorados, donde alguna vez Carlos ensayó felizmente su discurso de coronación, se convirtió esa noche en un tribunal implacable. El rey Carlos se sentó a la cabecera, con el rostro endurecido por la fatiga y la decepción. A su derecha, la princesa Ana, con una expresión fría y cortante como el cristal. A su izquierda, el príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, ambos solemnes, tensos como cuerdas a punto de romperse. Y en el extremo opuesto, sola, Camila. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus perlas características habían desaparecido, reemplazadas por una sencilla y fina cadena de oro. Un cambio sutil, humilde, que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El silencio en la sala era asfixiante, hasta que Camila finalmente lo rompió. Su voz temblaba, pero se mantenía firme en su desesperación. ¿Creen que yo quería esto?, estalló, con los ojos clavados en Carlos. Esta vida, esta carga. Reconstruí todo para esta familia, para esta corona, y ahora me están destruyendo por algo que tal vez ni siquiera ordené. Luego, su mirada se volvió más oscura, buscando en los rostros de los presentes el fantasma que todos conocían. Todos ustedes piensan que me robé algo. ¿Creen que se lo robé a ella? El significado era innegable. Ella era Diana, el espectro que aún deambula, imborrable, por cada pasillo de palacio. La respuesta de Carlos llegó lentamente. Su voz se quebró bajo el peso de la tensión. No se trata de ella, murmuró. Se trata de la corona y de lo que la gente cree. Fue entonces cuando la princesa Ana, sin inmutarse, deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa de caoba. En la portada, un sello rojo y definitivo. Confidencial. Adentro había papeles, fotografías y firmas. El tipo de evidencia sucia e innegable que no se puede borrar con disculpas. Esto, dijo Ana con un tono helado, habla por sí solo. Nadie te está destruyendo, añadió Ana al ver a su cuñada acorralada. Pero la confianza, una vez que se pierde, rara vez regresa. Los labios de Camila temblaron. Estas no fueron mis órdenes, dijo, con la voz ahogada en la garganta. Guillermo se inclinó hacia adelante. Su tono era tranquilo, pero llevaba el filo del acero templado. Entonces di de quién fueron, porque el silencio, madrastra o no, causará más daño que cualquier escándalo. Catalina habló a continuación. Su voz era suave, pero cortaba el aire. Estas joyas no son simples adornos. Llevan consigo historias, recuerdos. Cuando una desaparece, una historia se borra. Y una vez que se pierde una historia, la propia corona pierde su brillo. Por un momento infinito, solo el tic-tac del reloj de pared llenó el salón. Carlos se recostó en su silla, con los ojos pesados por la tristeza de un hombre vencido por el destino. Quien quiera que lo haya firmado, sentenció por fin. Ya no importa. La ambigüedad es un veneno para la monarquía. El reloj marcó la medianoche, y con su eco, la suerte estaba echada. Se tomaría una decisión brutal.
El consejo privado se reuniría al amanecer. Se le pediría a Camila, con cortesía, pero sin derecho a réplica, que renunciara a su título. Su reinado como reina consorte había terminado antes de que saliera el sol. Carlos se quedó en la sala de Arce mucho tiempo después de que todos se hubieran marchado. En la soledad y la penumbra, se quedó mirando la vitrina de cristal que custodiaba la corona de sus antepasados. Siglos de poder absoluto y de dolor incalculable sellados dentro de esos diamantes. Su susurro llenó el vacío de la habitación. La corona perdura. Horas más tarde, el carruaje de Camila rodaba por el oscuro campo en dirección a Ray Mill House. La noche afuera estaba en completo silencio, excepto por el crujido monótono de las ruedas sobre la grava, un sonido que marcaba el final de su viaje real. Al llegar, caminó hacia la quietud de su habitación. Allí, sobre un mueble, encontró una fotografía enmarcada del día de su coronación. Ella y Carlos sonriendo, su corona ligeramente inclinada. La miró fijamente durante un largo y doloroso momento. Luego, con un movimiento resignado, la puso boca abajo. En otra parte de la ciudad, un teléfono sonó en la oscuridad. Era la voz de la princesa Ana. «Hiciste lo correcto», le dijo a su hermano mayor. Carlos hizo una pausa antes de contestar. Su tono era el de un hombre viejo, bajo y exhausto. «Esto no va a sanar», confesó. La respuesta de Ana llegó como un susurro, una verdad demasiado antigua, demasiado profunda para discutirla. «No estaba destinado a sanar», le dijo. «Estaba destinado a proteger». Y en ese silencio, un silencio pesado, real e interminable, la corona, a pesar de las grietas en sus cimientos y los corazones rotos de quienes la llevan, volvió a quedar intocable. La ambigüedad es un veneno. Las palabras de Carlos cayeron sobre la mesa como la sentencia definitiva de un juez. Detrás de él, protegida por su vitrina de cristal, la corona de Estado imperial brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara de araña, mitad iluminada y mitad en la penumbra. Parecía estar observándolos, juzgándolos a todos en silencio. Fue en ese preciso instante cuando la máscara de hierro de Camila comenzó a resquebrajarse. Su voz se elevó, rompiendo por completo con la formalidad y el protocolo que habían definido cada día de su vida desde que entró en la familia real. Pero detrás de las palabras supuestamente amables del rey y de la declaración conjunta que se estaba preparando, se escondía algo mucho más cruel y calculador. Era un castigo disfrazado de procedimiento rutinario. Era una condena sin piedad, moldeada para que el mundo exterior la viera como un acto de control y misericordia. Cuando la versión final del comunicado llegó a las manos de Camila, lo leyó 2 veces en silencio. No lo firmó. No tenía que hacerlo. Todo lo que necesitaba entender ya estaba enterrado entre las líneas de ese texto frío. Esa misma noche, regresó a Clarence House. Los empleados de palacio notaron que despidió a su chofer mucho antes de lo habitual y se encerró a pasar la noche completamente sola en su sala de estar. Sobre una pequeña mesita junto a ella quedó un sobre sin sellar, dirigido únicamente con 3 palabras escritas a mano: «Para mi rey». No escribió nada más. No hacía falta. Al amanecer, los pasillos del poder monárquico se sentían diferentes. El aire era denso, como si algo gigantesco y vital se hubiera roto de manera silenciosa, pero permanente. El comunicado conjunto se hizo público. Apenas tenía 100 palabras, pero su peso fue suficiente para hacer temblar a todas las redacciones de noticias de Gran Bretaña. El texto simplemente anunciaba que la reina Camila daría un paso atrás en sus deberes públicos individuales, y que el rey y su heredero se mantenían firmemente unidos en su compromiso con la transparencia y la preservación del legado real. El público, frente a sus televisores, escuchó diplomacia, pero el palacio, en sus adentros, escuchó la palabra prohibida: exilio. Esa misma noche, Clarence House cerró su ala privada.
Los secretarios fueron reasignados rápidamente a otras oficinas. Los jefes de prensa fueron reemplazados sin hacer ruido, y un silencio perturbador y antinatural se apoderó de los pasillos. Camila se negó a contestar el teléfono. Rechazó cada llamada y cada muestra de compasión. Solo un asistente logró verla, de pie junto a la ventana, mirando cómo la lluvia desdibujaba las luces de la ciudad de Londres. La escuchó susurrar para sí misma: «Han reescrito mi propósito». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la fortaleza del castillo de Windsor, Carlos se sentó con Guillermo y la princesa Ana para una cena estrictamente privada. Allí no había cámaras, ni micrófonos, ni discursos ensayados. Solo la cruda y dolorosa verdad compartida entre tres personas que en ese momento cargaban sobre sus hombros todo el peso del Reino Unido. Carlos se veía demacrado. El cansancio le había sumado años al rostro en una sola noche. «Se acabó», dijo finalmente, rompiendo el silencio con la voz apagada. Ella nunca fue la enemiga, solo fue la tormenta. Ana, siempre directa, siempre implacable, le respondió sin titubear: «La corona no sobrevive a las tormentas con amabilidad, hermano. Sobrevive con el silencio». Guillermo casi no habló durante la cena, pero no necesitaba hacerlo. Entendía a la perfección el altísimo costo humano que tendría esta decisión, y sabía, con una madurez escalofriante, por qué tenía que hacerse. Este punto de quiebre absoluto nos lleva a una pregunta que ha estado persiguiendo al palacio durante años. ¿Cómo empezó realmente todo esto? ¿Cuál fue el momento oculto que puso en marcha esta tormenta destructiva? Para entender cómo la monarquía llegó a este momento tan frágil, tenemos que alejar la vista de las cámaras y los titulares de hoy, y viajar al pasado, a las habitaciones tranquilas donde el verdadero poder intenta sobrevivir a los tiempos modernos. Cuando el rey Carlos III subió por fin al trono, el mundo entero contuvo la respiración. No fue solo porque había esperado más tiempo que cualquier otro heredero en la historia, sino porque su reinado llegaba en un momento en que la propia existencia de la monarquía estaba siendo cuestionada por el pueblo. La gente se preguntaba en la calle: ¿podría este hombre equilibrar las viejas tradiciones con las exigencias de un mundo que cambia a la velocidad de la luz? Para Carlos, la corona nunca fue un simple regalo de herencia. Era una responsabilidad colosal que exigía ser reinventada. Y eso es exactamente lo que empezó a hacer desde su primer día. Desde los años 90, mucho antes de ser rey, Carlos hablaba de su gran visión. La familia real debía ser más pequeña, más ágil y más eficiente. Quería que la corona representara valor y no exceso. Así nació su famosa idea de una monarquía reducida. Creía firmemente que, con menos miembros cobrando del erario y trabajando, el pueblo sentiría que sus impuestos se usaban mejor y la institución no moriría de vieja. Pero el destino tiene un sentido del humor muy oscuro. Cuando por fin se puso la corona, esa misma idea se hizo realidad, pero por las peores razones posibles. Las explosivas salidas del príncipe Harry y Meghan Markle, sumadas a los vergonzosos escándalos que hundieron al príncipe Andrés, ya habían vaciado los pasillos de palacio. Lo que Carlos había planeado como una reforma cuidadosa y lenta, de repente se convirtió en una realidad obligada por la crisis. No fue una transición suave, fue una adaptación a la fuerza. Algunos expertos comenzaron a llamarla la monarquía esqueleto, porque el grupo que realmente salía a trabajar por el país se había vuelto peligrosamente pequeño. Aún así, Carlos no entró en pánico. Vio este desastre como una prueba de fuego, una oportunidad para limpiar la imagen de la empresa. Exigió que cada evento, cada cinta cortada y cada viaje tuviera un propósito real. Nombrar a Guillermo y Catalina como príncipes de Gales no fue solo un título, fue una señal de que el futuro de la monarquía ya estaba en construcción.
No se trataba de matar la tradición, sino de hacerla sobrevivir. Pero este esqueleto trajo un desafío aplastante. Con tan pocos miembros de la realeza disponibles para trabajar, la carga del deber se volvió brutalmente pesada para los que quedaron en pie. La princesa Ana, el príncipe Guillermo y, por supuesto, la reina Camila. La presión sobre ella era inmensa, y fue bajo esa misma presión extrema donde comenzaron a formarse las grietas que finalmente lo derrumbarían todo. Con la familia real reducida a su mínima expresión, cada aparición pública se volvió vital. El margen de error desapareció por completo y los reflectores se volvieron más cegadores que nunca. Se esperaba que unos pocos hicieran el trabajo de muchos, y, sin embargo, a pesar de esta presión aplastante que terminó quebrando a Camila, Carlos logró mantener el barco a flote. Él se convirtió en el ancla de la estabilidad. Siguió representando la continuidad y la calma frente al mundo, mientras, en las sombras de palacio, rediseñaba en silencio la forma en que operaba la maquinaria real. Pero para quienes lo conocen bien, esto no fue una sorpresa. Este hombre no llegó al trono por accidente, ni tuvo que improvisar. El rey Carlos se había estado preparando toda su vida para liderar con un propósito claro. Décadas antes de que la pesada corona rozara siquiera su cabeza, ya estaba en las calles, ensuciándose las manos con las causas que realmente le importan a la gente común. Eso es lo que lo hace un bicho raro en la historia de los reyes. Su reinado no está construido sobre caprichos ni cambios bruscos de última hora, sino sobre los cimientos de toda una vida de lucha silenciosa. Para entender su corazón, hay que viajar a 1976. Mucho antes de ser rey, Carlos fundó lo que hoy es una de las organizaciones benéficas más poderosas del Reino Unido, The Prince's Trust, ahora rebautizada como The King's Trust. No empezó con cofres llenos de oro ni presupuestos millonarios. Empezó de manera muy humilde, usando el dinero de su liquidación al salir de la marina. Apenas unas 7.400 libras esterlinas. Para un príncipe, era poco. Para la calle, era una semilla. Su objetivo era simple, sencillo, pero brutalmente poderoso. Quería ayudar a esos jóvenes que estaban perdidos. Chicos de los barrios bajos que no encontraban trabajo, que no tenían un techo o que sentían que la vida los había desechado. Carlos quería darles esperanza y la oportunidad que la sociedad de traje y corbata les negaba. Con el paso de los años, esa pequeña semilla creció hasta convertirse en un roble gigantesco que nadie imaginó. Hoy, su fundación ha salvado a más de 1 millón de jóvenes en el Reino Unido. Les da herramientas, mentores y dinero para abrir pequeños negocios. De ahí han salido desde emprendedores exitosos hasta artistas que alguna vez creyeron que su único futuro era la cárcel o la calle. Carlos siempre creyó en una verdad inquebrantable. El talento está en todas partes. A veces, solo necesita que alguien encienda la luz. Ese sueño no se quedó en las fronteras de Gran Bretaña. Se expandió a más de 20 países en todo el mundo, convirtiéndose en el símbolo de cómo el poder real puede usarse para curar heridas profundas. Esa misma terquedad por hacer lo correcto la llevó a su otra gran guerra: la naturaleza. Mucho antes de que palabras de moda como cambio climático o sostenibilidad estuvieran en la boca de los políticos y en las noticias de la noche, Carlos ya estaba dando la voz de alarma. En los años 80 y 90, advertía sobre los peligros mortales de la contaminación, la tala de bosques y el consumismo salvaje. ¿Qué hizo el mundo? Se burló de él. Los periódicos lo llamaron excéntrico. Se rieron a carcajadas cuando confesó que hablaba con sus plantas y cuando empezó a promover la agricultura sin químicos. Pero el tiempo, ese juez implacable que a todos pone en su lugar, le dio la razón. Hoy, ya como monarca, lo han bautizado con respeto como el rey de la sostenibilidad, y el título le queda a la medida. Sus fincas privadas, como Highgrove y Sandringham,
Son faros mundiales de cómo cultivar la tierra sin destruirla. A través de cientos de discursos, no se ha cansado de exigir a los grandes empresarios y gobiernos que dejen de mirar el dinero de hoy y piensen en el mundo que le van a dejar a sus nietos mañana. Pero ni siquiera los reyes escapan a la fragilidad humana. El reinado de Carlos pronto se topó con el enemigo más temido, uno que no respeta coronas ni castillos: el cáncer. Su diagnóstico cayó como un balde de agua fría sobre el país. La salud del rey se convirtió en la mayor preocupación pública. Y sin embargo, frente a la sombra de su propia mortalidad, Carlos ha demostrado una fuerza de voluntad envidiable. Sigue saliendo a trabajar cuando su cuerpo se lo permite, y cuando las fuerzas le fallan, es cuando entra en acción esa red de seguridad silenciosa de la que hablábamos antes: los consejeros de Estado. Es un sistema frío, calculador y perfecto, que permite que la maquinaria del Estado siga funcionando sin necesidad de hablar de abdicaciones ni de causar pánico. Es el recordatorio de que la monarquía británica, aunque parezca un cuento antiguo, está diseñada para sobrevivir al fin del mundo. A través de todas estas tormentas, escándalos, enfermedades y divisiones familiares, Carlos ha mantenido una virtud intacta: la perseverancia. Toda su vida ha sido un ejercicio infinito de paciencia, y ahora su forma de reinar refleja esa misma calma. No busca ser la estrella de rock, ni aplausos fáciles. Busca el equilibrio. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Carlos no ve el trono como un premio o un lujo, sino como un sacerdocio. No está pensando en la jubilación, está construyendo el terreno para lo que vendrá, para su hijo Guillermo, para sus nietos y para la supervivencia de una institución de más de 1000 años. Pero lo que hace que su reinado nos atrape tanto es lo personal que se siente. A diferencia de los reyes de antaño, que parecían estatuas inalcanzables, Carlos se permite ser de carne y hueso. Habla sin tapujos sobre lo duro que es envejecer. Se ríe de sus propios errores en público. Esa autenticidad, tan cruda y real, le ha ayudado a conectar con una generación joven que ya no le rinde pleitesía a la autoridad por obligación, sino que exige sinceridad. Es aquí donde su historia se separa por completo de la de su madre. La reina Isabel II gobernó envuelta en un misterio impenetrable, siendo siempre el símbolo perfecto del deber. Carlos honra ese legado, pero lo hace a su manera, charlando con la gente, mostrando compasión y abriendo las puertas. Él sabe que, para que la corona no termine en un museo cubierta de polvo, tiene que ser relevante en la calle hoy. Sin embargo, modernizar un castillo de 1000 años es jugar con fuego. Cada pequeña reforma sacude siglos de costumbres. Los más conservadores tiemblan pensando que, al achicar la monarquía, Carlos le está quitando su magia y su misterio. Otros aplauden, diciendo que está cortando la grasa para dejar solo el músculo, centrándose en el trabajo y no en el teatro de disfraces. Este debate promete arder a medida que su reinado avance y que los príncipes más jóvenes, como Guillermo, tomen las riendas del poder diario. Y es aquí donde la historia nos deja con un suspenso silencioso, pero ensordecedor. Mientras el rey Carlos reescribe las reglas del juego y transforma la monarquía para siempre, una última pregunta queda flotando en el frío aire de palacio. ¿Hasta qué punto encaja la visión de este viejo y sabio rey con la del hombre que un día, no muy lejano, heredará su corona? No heredará su corona, no heredará su corona, no heredará su corona.